Hola, ¡Súper! ¡Lo hemos conseguido! ¿qué tal? Muy bien, Zoe. Y súper encantada de volverte a ver después de otro mes. Sí, 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 aquí estamos de nuevo. Genial. Para quien no la conozca, ella esto es, se dedica básicamente al diseño e innovación de empresas, a cambiarlas de manera sostenible y se especializa en neuromarketing de la comunicación y es nuestra experta en a explicarnos muchísimas cosas y muchísimas técnicas de consumo. Hoy nos vas a hablar del apego a la identidad con los objetos, ¿no? Eh, Ujú. Empezamos con la pregunta que ha lanzado el IGTV, que es, ¿formamos parte de lo que compramos? Pues sí, formamos parte absolutamente de todo lo que compramos, porque todos los objetos que consumimos, nuestra interacción con ellos es, digamos, una pequeña transferencia de identidad. Desde el comienzo de las civilizaciones, digamos, los seres humanos se han distinguido identitariamente a través de los objetos que poseían, la ropa que llevaban, los objetos que colgaban de su cuerpo y las cosas que tenían, digamos, como propiedad, ¿no? Entonces, eso a lo largo de toda la evolución ha ido extendiéndose y es algo que forma parte intrínseca de nuestra cultura y de nuestra humanidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, absolutamente, formamos parte de todo lo que compramos y además todo lo que compramos ejerce en nosotros influencias que están completamente presentes todo el rato y que nos van condicionando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir y relacionarnos con otros, nos condicionan absolutamente. Entonces, por eso es un tema bastante fascinante en el que adentrarse a la hora de replantearte qué estás haciendo con lo que compras y cómo eso está influyendo en quién eres, ¿no? Totalmente, sí. ¿Cómo consideras que podemos tener una mejor relación con un consumo, por ejemplo? Pues para tener una mejor relación con el consumo, primero, bueno, es una cuestión de primero tener claro más o menos quién eres tú, dónde te quieres posicionar, digamos, personalmente y socialmente, ¿no? Y observar un poco cómo te estás relacionando a la hora de comprar, como en el capítulo anterior que hicimos, es el por qué estás comprando lo que estás comprando, ¿no? Y qué motivaciones hay en ti para llevarte a consumir. Eso por una parte. Por otra parte, es ver dentro de todo lo que tú tienes, cómo te está eso representando o qué efecto está produciendo en ti, ¿no? Entonces, es muy bueno hacer cada X tiempo, porque además, digamos, nuestras identidades y personalidades van transformándose con el tiempo. Darse cuenta de revisar qué tienes en tu casa, qué objetos posees, cómo está tu armario, qué es lo que tienes ahí dentro, ¿no? Y ver en realidad qué escala de influencias están teniendo todas esas cosas en ti. Es decir, por un lado está el uso del espacio en las cosas que tú posees, ¿no? Es decir, los objetos que tienes están controlando tu espacio y no te dejan moverte con libertad, no te dejan hacer cosas que te sentarían mejor, te estorban, están ubicando espacios que deberían de ser para ti y están esos objetos cogiendo ese espacio. Eso es muy importante porque muchas veces a través del hiperconsumo que nos han generado acumulamos, acumulamos y acumulamos y es un círculo vicioso en el cual de repente tu espacio personal se empieza a reducir porque tienes demasiadas cosas, eso te provoca ansiedad y claustrofobia, entras en círculos más adictivos y compras todavía más y entonces de repente acabas absolutamente, bueno, hay un síndrome obviamente que ya es muy complicado, como puede ser el Diógenes, ¿no? En el que la gente Sí. acaba ya, digamos que eso ya entra en la parte clínica, ¿no? En la que la gente incluso ya llega a tal punto de acumulación que no tiene espacio para vivir, ¿no? Pero en grados mucho más sutiles a todos nos pasa. O sea, es una cuestión de que ese efecto, mismo aunque sea ligero, es muy, muy habitual, porque digamos que tú empiezas a poseer, la capacidad de posesión además es un instinto muy primario y es algo que nos provoca una necesidad de control bastante fuerte. Entonces, la tendencia a querer poseer es bastante más elevada de la que debe ser sana para el espacio que uno posee, ¿no? Normalmente. Entonces, en general, solemos entrar en estos conflictos en el que de repente las cosas que tienes empiezan a comerte el espacio en el que tú deberías poder estar libre para interactuar y libre para moverte y libre para vivir. Y O como sea no que, eres capaz de... digo, todas las compras que nosotros realizamos, al fin y al cabo, influyen en la siguiente compra. Y todas las cosas que, ¿no? Es una especie de rueda de que todas las pequeñas acciones, en el caso de ser una pertenencia, donde nos afiliamos perfectamente a ella, van a ser consecuencias de nuestros siguientes actos. Sin duda, eso sí. ¿Cómo paramos la rueda?
Otra vez. ¿Cómo paramos la rueda? Es primero pararse a uno mismo y decir, ok, observa lo que tienes, ¿no? Observa, haz una observación de tu espacio vital y de tu armario y mira todo lo que tienes alrededor, ¿no? Observa qué es lo que te está estorbando, incordiando, con qué cosas no te encuentras bien. Y además eso, o sea, cuando tenemos ropa principalmente que no nos gusta, es bastante típico que cuando posees un objeto que no te sientes bien identificado con él, en el momento en el que tú estás sintiéndote un poco triste, un poco de bajón, te lo acabas poniendo automáticamente porque en el fondo cada uno Guau, siempre se claro. siente Sí, o sea, siempre hay una traducción entre cómo uno se siente y la ropa que se pone. Eso es muy simbólico y la ropa siempre es de los objetos que poseemos con Y el más precio carga de la identitaria. ropa, entonces, también implica en la relación que nosotros tengamos, aunque sea completamente inconsciente. Sí, sí, sí. Como hablamos, si tú has comprado algo que consideras que es barato y de mala calidad, al ponértelo te consideras que eres barata y de mala calidad. Entonces, eso siempre te va a acabar haciendo todavía más mella en donde tú te estás considerando y además cuando tienes, como te digo, esos momentos de fragilidad que todos podemos tener, de sentirte un poco más vulnerable, un poco más de bajón, un poco más tal, ese día es cuando te pones eso seguro. O sea, y entonces estás haciendo un autorreflejo constante de las cosas que te pasan por dentro en las cosas que te están representando por fuera, ¿no? Por eso yo siempre digo que es muy importante tener ropa a la que tú quieras. Y cuando hay algo que no quieres, o sea, que no te está sentando bien, es muchísimo mejor eso, reciclarla o hacer un traslado de segunda mano, cosas de esas, pero ir, digamos, relacionándote con los objetos de una manera más íntima y más intensa. Es decir, cuando tú tienes un objeto que tiene un material que sabes que te sienta bien, cuando tiene además una imagen que a ti te parece que te hace un reflejo de quién eres y un reflejo identitario positivo. Esa relación que tú vas a tener con ese objeto siempre va a partir de un cuidado, una relación mucho más sana, de tener una apreciación por ese objeto. Eso luego va a revertir en ti mismo. Es decir, cuando tú tienes esa relación con ese objeto te representa y te lo pones, toda esa relación positiva y de apreciación que tienes hacia eso revierte en ti mismo y en tu autoestima, ¿no? Sin Ujú. embargo, cuando lo que tienes es un objeto que lo que quieres es usar para aparentar algo que sabes que no es, y entonces es pues de tela mala pero que parece que es buena, parece que es como de última moda, pero en realidad sabes que está hecho por asiáticos infantiles y que en realidad está derivados del petróleo y que está contaminando y tiene un montón de Claro, cargas. porque yo no quiero sentirme sucia y barata, o yo no creo que quiera sentirme. Entonces, ¿cómo consiguen que yo realmente acabe comprando un producto barato para luego y yo ser consciente de que luego Ujú. voy a sentirme así? ¿Cómo ellos acaban consiguiendo que, aunque me dé igual, vuelva a comprar otro y otro y otro? Claro, porque te generan pautas de necesidad compulsiva y pautas adictivas. Entonces, en el fondo esto es muy parecido al consumo de drogas, es decir, te ofrecen un pequeño incentivo de algo que te va a hacer sentir muy bien en es muy corto espacio de tiempo y que además te intentan vender, que eso va a posicionarte socialmente, te va a dar un montón de cualidades, te va a abrir puertas, te va a hacer un montón de cosas, cuando en realidad no es cierto, pero te ofrecen que eso te va a producir todo eso, ¿no? Y entonces caes ahí de una manera como quien juega al casino, como quien se engancha a las drogas, como quien entra en todo ese tipo de pautas. Totalmente. Digamos que ofreces mucho más de lo que luego obtienes, porque el incentivo inmediato es muy poderoso y te lo venden de una manera muy rápida y muy fácil de adquirir. Entonces, es mucho más difícil generar una autoestima a largo plazo y generar una valoración con los objetos que tienes y sentirte a gusto contigo misma en donde estás. Es un proceso mucho más largo que el subidón que te da de repente parecerte a la actriz de moda que te han metido en la cabeza, que es lo que significa ser bonita, ¿no? O el estatus social que te han vendido, que la gente de ese estatus social lleva eso, que tampoco es cierto, pero te lo venden, ¿no? Te venden esas aspiraciones y juegan mucho pues con instintos muy compulsivos primarios como puede ser el miedo, la necesidad de estatus, la necesidad de poder, maniobras digamos como muy instintivas que saben dónde apretar porque en el fondo saben que si entras ahí la siguiente vuelta luego es más intensa, es decir, y pasa exactamente igual con las drogas que genera tolerancia. Entonces, te has comprado una ropa así en plan rápido, pero que es muy pintona y te has sentido muy bien 10 minutos, pero de repente luego es lo que digo, eso empieza a hacer mella, porque tú en el fondo sabes que eso
es barato, en el fondo sabes que eso está mal producido, en el fondo sabes que eso ¿Existe una contamina. tolerancia al fast fashion? Es decir, ¿existe una especie de Sí, tolerancia y por sí. tanto también debería existir una especie de síndrome de abstinencia del fast fashion? Sí, totalmente existe síndrome de abstinencia del fast fashion en ese ¡Qué aspecto. bueno! O Claro, sea, siempre he claro, sí, escuchado que pues todas las exactamente igual. ecologistas en su proceso acaban en un momento en el que tienen esa mella de emocional y eso supongo que debe ser una especie de proceso de Sí. abstinencia. Sí, o sea, tienes que pasar el proceso de desintoxicación como de cualquier otra droga que te hayas estado consumiendo. Entonces, claro que va a haber un primer momento cuando empiezas a revisar eso que te va a producir más dolor que el que tenías antes de haber empezado, ¿no? Porque digamos que el síndrome de abstinencia es eso, es cuando paras, dejas de tener ese refuerzo inmediato positivo rápido, que es el que te está tapando la montaña de falta de autoestima y de falta de carencias que tal, que es el que te hace cada vez más gordo, pero que no lo ves porque estás todo el rato en el pico de la montaña, en el momento en el que paras, toda esa montaña la empiezas a ver. Entonces, claro que Totalmente. entra una sensación de deprivación muy fuerte y además, como ya no tienes ese impulso de dopamina y de neuroquímicos tan rápidos que te hacían todo el rato estar subiendo, pues te toca bajar. Y entonces cuando bajas es una sensación muy desagradable, obviamente, y hay que saber que eso está, porque una vez entiendes que eso está, es mucho más fácil traspasarlo, es decir, tienes que tener muy claro que cuando dejas de consumir compulsivamente te vas a sentir peor, claro que te vas a sentir peor porque ya no vas a tener esos neuroquímicos que te van a estar dando los sistemas de placer, ¿no? Y Totalmente. además, como has hiperestimulado esas rutas, digamos, de neuronales de placer, de repente tu cerebro no sabe cómo producir eso todavía a través de otras cosas, porque le has condicionado a que eso es a través de ahí y entonces cuando eso no está, no sabe producirlo de otra manera, ¿no? Entonces tienes que pasar un periodo en el cual vas a tener un síndrome de abstinencia tal cual, como el de cualquier otro consumo que te haya producido ese tipo de pauta compulsiva, ¿no? Pero os animo a que hay mucha luz después del túnel, es decir, Sí, sí la hay, cuando, sí la hay, sí la hay. cuando te Volviendo liberas de al eso. tema de cómo nos influye a nosotros lo que compramos, me gustaría preguntar si tienes alguna curiosidad sobre cómo realmente influye algún aspecto de lo que compramos hacia nosotros. Pues hay muchísimas cosas donde de repente puedes empezar a notar eso, es decir, básicamente lo puedes ver desde los espacios que visitas hasta los objetos que tú ves, el cómo los seres humanos desde el comienzo de los tiempos han tenido una relación muy distinta emocional con según esté estructurado el espacio o el objeto en sí, ¿no? Y por eso los templos los hemos diseñado de una manera y no de otra, y los objetos rituales suelen tener unas geometrías y no otras, y ese tipo de cosas es algo que en el fondo tiene coherencia con nuestros propios organismos biológicos, es decir, tendemos a las cosas simétricas y las cosas simétricas nos producen placer y belleza en general, tendemos a que las cosas tengan, por ejemplo, nos vemos más atraídos hacia las cosas que son un poco más curvas y un poco menos hacia las cosas que son muy angulosas, ¿no? Hay todo un registro psicológico de qué nos produce cada cosa, es decir, ciertos objetos que sean rígidos y, digamos, elevados y muy rectos nos producen pues seriedad, nos producen una sensación de rigidez y de estatus y de seriedad, sin embargo, otras que son a lo mejor pues eso, redondas y más intrincadas, nos produce una sensación de naturalidad y de espontaneidad. O sea, eso es infinito porque, digamos, cada forma, cada objeto y cada color representan algo en nuestra psique, ¿no? Y nosotros, digamos que nuestro cerebro siempre lo que está haciendo es una máquina de predicción y de análisis. Entonces, siempre está cotejando todo lo que vemos en base a todo lo que hemos visto antes. Y a todo lo que nos recuerda algo que hemos visto antes, nos va a significar algo, ¿no? Entonces, hay varios planos dentro de cada cosa que tenemos que ejerce una influencia simbólica bastante poderosa, pero suele ser siempre como, hay como tres esferas que se van mezclando, ¿no? Una de las esferas es, digamos, el simbolismo más universal de los objetos y de las cosas, ¿no? Que es lo que más o menos casi todo ser vivo ha visto en un entorno natural y puede identificar. Es decir, pues el azul siempre nos va a llevar al cielo, nos va a retomar un poco a lo que es cielo, agua, objetos que, digamos, naturalmente hemos visto azules, ¿no? El rojo pues siempre nos va a indicar a la sangre o a frutos, entonces siempre nos va a tener una tendencia a provocar o pasiones muy fuertes o miedos y violencia, ¿no? Siempre nos atrae, digamos, como esa carcasa
de los objetos que tiene un simbolismo muy universal y eso siempre va a estar en todas partes. Por eso, ciertos valores de ciertas cosas, cuando les pones un color y una forma, a casi todo el mundo le va a provocar lo mismo. Pero luego tenemos dos factores más. Uno de los factores es el social y el simbólico y otro es el personal. Entonces, digamos que además de la carcasa universal, se solapa sobre eso una carcasa social en la cual cada sociedad ha atribuido unos objetos y unas formas a unos determinados eventos, símbolos, cosas que han pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, dependiendo de en qué sociedad tú vivas, eso te va a representar una cosa, te va a representar otra. Es decir, por ejemplo, el blanco en Japón significa muerte porque los muertos los vestían de blanco. Para nosotros es el negro, porque identificamos el luto, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo juegues, en una cultura, una forma y un color te va a representar una cosa y en otra cultura va a ser otra. Entonces, de repente ahí empieza a haber diferencias. Es decir, no es lo mismo comunicar una cosa con unos colores y unos tal en Japón que aquí, ¿no? O el tema del rojo, bueno, hay muchos factores que sí que son sociales, ¿no? O los símbolos en general, pues como hemos visto muchas veces, la svástica, por ejemplo, aquí en Europa significa una cosa muy Sí, determinada por muy diferente. un Totalmente. evento histórico muy concreto que vivió Europa. La suástica en India significa otra cosa, porque la suástica se usaba en los templos budistas y tiene un aspecto muy espiritual y que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ahí se interpreta, digamos, lo que es la carcasa social, que cada sociedad ha atribuido una serie de connotaciones a cosas que cada sociedad interpreta, ¿no? Y luego está la personal, que la personal es completamente subjetiva, es decir, si a ti un perro te ha mordido de pequeña, pues cuando ves un perro a ti te da sensación de agresividad y de descontrol. Y sin embargo alguien ve un perro y le recuerda familia, hogar y pertenencia, ¿no? Y entonces Sí. eso es absolutamente subjetivo, ¿no? Entonces las tres esferitas se van siempre mezclando en cada cosa que nosotros tenemos. Es decir, con cada objeto que tú tienes una relación con ese objeto que parte de una interpretación universal, una interpretación social y una interpretación personal, ¿no? Y eso es lo que te va generando la interacción con el objeto que tú tienes. Con la ropa pasa absolutamente, y en la ropa en concreto el aspecto social es súper importante porque la ropa siempre nos ha servido en la sociedad para distinguirnos socialmente, tanto a nivel de escala social dentro de la propia sociedad como de una sociedad y otra, ¿no? Y si te vistes de una manera eres de una cultura, si te vistes de otra eres de otra, tiene un aspecto también muy religioso y la moda en ese sentido tiene un peso bastante fuerte social. Entonces, ahí juega mucho el tema de cómo estás queriendo relacionarte tú a nivel social con los demás, el qué ropa consumes y cómo la consumes, ¿no? Pero como digo, al final es muy importante para no verte arrastrada por lo que la sociedad espera que tú hagas, ¿no? Es el ver cómo te quieres representar tú. Es decir, la sociedad te va a marcar muy fuertemente cómo te tienes que vestir y te va a dar unas opciones de si tú quieres pertenecer a esto y representar esto, vas a tener que comprar esto y hacer esto, ¿no? Pero en realidad el problema que tenemos ahora es que con el hiperconsumo empiezan a ejercer control y poder estructuras que ya no son tanto una pertenencia a lo social, sino una megamarca que lo que quiere es venderte. Y en realidad le da igual que tú pertenezcas o no pertenezcas. Esa maquinaria lo que está intentando buscar es que le compres y que le compres y que le compres, ¿no? Entonces, digamos que toda esa pertenencia social que tú quieres interactuar a través de la moda se está viendo contaminada por todo un efecto de hiperconsumo donde las marcas ya no juegan tanto a representar lo que tú socialmente querrías hacer, sino a ver cómo hago para que la propia sociedad impulse que si tú quieres pertenecer, lo que tienes que comprar más y tener más y tener más y tener más, ¿no? Y esa es la parte que ahora mismo la tenemos problemática y que está generando un desequilibrio, digamos, un poco ficticio dentro de lo que es la maquinaria del consumo, porque en realidad es eso, o sea, utilizar la moda a nivel identitario es muy bonito, o sea, y realmente la representación artística de la moda y lo que la sociedad ha querido transmitir a través de la moda es algo muy, muy bello y que además forma parte del patrimonio cultural de cada sociedad, ¿no? Pero cuando eso lo empezamos a, digamos, a apretar la rueda y apretar la rueda y apretar la rueda, porque lo que quiero ya no es tanto una representación de una identidad cultural, sino un hiperconsumo masivo de cosas y cada vez te lo cambio y cada vez te lo cambio más rápido para que sea una rueda a la que tú nunca terminas de llegar, porque siempre va a haber algo nuevo que sale, que si querías estar donde estabas tienes que volverte a subir al carro, ¿no? Entonces empiezo a generar todo ese tipo de estrés, ese tipo de sensación de que no estás terminando de pertenecer y no estás terminando de ser.
¿no? Porque siempre en cuanto has llegado, eso ya no valía, ya tenía que ser lo siguiente, ¿no? Y cada vez que ya Hemos tienes el querido outfit, tener muchas cosas para sentirnos completos y el tener demasiadas cosas nos está haciendo querer ser estás menos. generando un vacío existencial absoluto, ¿no? Entonces, ese vacío existencial del nunca llegas porque cada vez que lo tienes ya no vale y cada vez que has tenido un objeto eso ya no representa lo que tú querías representar y entonces tienes que desprenderte de ello. Pero no es tan fácil desprenderte de cosas y menos al ritmo al que vamos, entonces las acabas acumulando y entonces eso te va comiendo el espacio vital entonces ya no Y sabes ni cómo volvemos a cómo el moverte por la vida. espacio te agobia en después todas las acciones que vas a estar cometiendo a partir de la Y eso, disponibilidad que entonces, tienes. hay un momento en el que eso lo tienes que parar, es decir, ok, entiende muy bien el mecanismo de por qué se te está haciendo eso, ¿no? Entiende bien cuáles son los factores que están queriendo inculcarte y para quién estás trabajando y a quién le estás sirviendo haciendo eso, ¿no? Entonces, si entiendes que eso no te está beneficiando a ti, sino que está beneficiando a otros, pues ¿para qué lo vas a seguir haciendo, no? O sea, si realmente es algo que te está perjudicando a ti tu forma de ser y tu autoestima. Sin embargo, si consumes de una manera eso, positiva para ti mismo, es algo que puede ser, es una relación muy, muy positiva para ti y para los objetos que tú posees. Es decir, yo haría el ejercicio de mirar a tu alrededor y empezar a tener una relación con los objetos, eso, mucho más profunda, como hablamos la otra vez, y el basar tu identidad en qué valores quieres representar tú y qué es importante para ti, ¿no? No tanto a qué tienes que pertenecer, porque tú ya tienes un espacio al que perteneces intrínsecamente simplemente por existir en este mundo, es decir, tú ya estás aquí y ocupas un espacio, ¿no? Y tú ya tienes una identidad creada que está siendo existencialmente pura, de decir, de quién eres tú. No necesitas ser más, pertenecer a, formar parte de, llegar a, ¿no? O sea, todo eso, bueno, son aspiracionales, que es un juego social, que no está mal, pero que si eso lo que hace es eliminarte y quitarte la vista de quien de verdad eres, es muy problemático. Es realmente algo que te va a generar eso, un vacío existencial del que no vas a saber salir, porque además nada de lo que hagas en este campo te va a otorgar algo de lo que está aquí. Y entonces, si todo esto no te deja ver esto, no sirve de nada que sigas creciendo en esta línea, porque por ahí no vas a ver absolutamente nada de lo que estás buscando, ¿no? Sin embargo, si lo que haces es saber plenamente dónde estás, quién eres, y desde ahí sí tú puedes intentar interactuar con el mundo, obviamente, y querer pertenecer, ser, estar por aquí, por allá, y hacer cosas que te permitan crecer como persona, pues eso siempre está bien, pero siempre sin perder el punto de vista de dónde estás, ¿no? Y desde dónde eres y de quién eres. Entonces, desde ahí es de donde viene una calma en la cual te permite observar que muchas de las cosas que estás tomando no las necesitas y que mucho de lo que estás comprando no te hace ninguna falta y no y de hecho te está perjudicando en vez de haciéndote falta, ¿no? Si entras en ese punto interior de decir, ok, tú ya tienes un poder personal simplemente por existir y ya estás aquí y tienes todo ese poder en tu mano, ¿no? Utilízalo para relacionarte con las cosas de una manera saludable para ti, para el objeto y para lo que tienes. Desde ahí vete ampliando y desde ahí sí que si amplías no hay ningún problema. Si lo que haces, sin embargo, es esto, reducirlo y cada vez vaciarlo más, porque lo que estás es compulsivamente pensando y proyectando tu mente en ser algo que no eres, pues entonces eso, ahí eres carne de cañón para todas las trampas de marketing, habidas y por haber, y eres una presa muy fácil, ¿no? Es lo mismo que pasa que eso con la gente con las drogas y los casinos, la gente que cae en esas cosas suele ser porque tiene problemas de autoestima, problemas de impulsividad, etcétera, y por ahí es por donde te entran todas esas maquinarias que se aprovechan de eso, ¿no? Y la pura estrategia, yo creo que de las mismas compañías es también bajarte la autoestima para poder otra vez, ¿no? Y Sí, las que juegan a esa rueda, obviamente tienen que volver a generarte ese problema para que vuelvas a caer en él. sí, Entonces, las marcas que juegan a ese juego sí, sí están todo el rato, pues eso, ahora esto que te he vendido hace una semana, pues ahora ya no se lleva. Ahora, para ser guay, lo que tienes es que hacer el pino puente. Entonces, ese juego siempre lo van a estar jugando, pero es como los letreritos luminosos de los casinos, donde siempre va a haber alguien que está ahí con esas luces diciendo, hey, ¿qué tal si vienes aquí? Que te voy a hacer sentir muy bien, ¿no? Y bueno, hay que saber que ese es la trampa, por así decirlo, ¿no? Luego es eso, hay un montón de marcas que no juegan a eso y que entonces pues está muy bien interactuar y relacionarse con ellas. Pero como digo, o sea, al final, como esas otras marcas que juegan a la compulsividad han tenido un efecto tan fuerte, para las otras es muy difícil competir.
Entonces, por eso también por parte del consumidor es muy positivo que los consumidores empiecen a favorecer esos otros tipos de marketing y esos otros tipos de venta y de producción, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer que toda la maquinaria empiece a ser más saludable, tanto para los productores como para los compradores, ¿no? Si tú entras, si tú te descompulsivizas, ¿no? Por así decirlo, vas a favorecer precisamente todo el mercado y toda la comunicación que sea mucho más saludable. Y al final es un win-win, o sea, al final todos ganan con eso, ¿no? Pero obviamente el otro tipo de proceso es muy llamativo, muy rápido y eso es muy tentador si no tienes, digamos, una conciencia de consumidor que caigas ahí, ¿no? Y entonces te empiezan a limar y a limar y a limar hasta que ya no tienes autoestima ni base sobre la que defenderte, ¿no? Pero por eso entonces observa bien lo que tienes, observa bien el espacio vital que ocupas. A más armonía tú le des al espacio vital que ocupas y a lo que tienes, mejor te vas a empezar a sentir. Como te digo, o sea, empieza a buscar un poco la armonía en las formas en donde estás. Antes, como he dicho, o sea, la simetría, por ejemplo, es importante a la hora de ver en dónde estás viviendo y con qué te estás manejando. Espacios libres donde circule el aire es muy importante. Ver cómo, o sea, si hay cosas que tú simplemente has obtenido por compulsión y te están bloqueando, formas de paso por tu casa, formas de en la ropa que te pones, el cómo te estás moviendo dentro de esa ropa. Si no te puedes ni mover porque de repente, pues eso, te han convencido de que te pongas unos tacones imposibles de manejar y una cosa que te deja sin respiración y de repente estás ahí comprimido entre lo que te has metido de la ropa que te han eso, metido en el cuerpo, que eso es algo de cómo deberías de estar guapa, ahí algo está pasando que no está bien. Y eso va a seguir incidiendo en esa falta de autoestima. Entonces, busca algo donde de verdad tú te sientas cómoda, te sientas libre y te sientas además orgullosa de ser quien eres. Con eso vamos a ir subiendo entonces nuestra capacidad de tener más control sobre el consumo, ¿no? Y al final, si tienes una conciencia más plena de estar consumiendo materiales que son buenos para ti y para otros, y de formas que son más armónicas, y de formas de comprar y de vender que son más armónicas, eso siempre va a ser más positivo para tu identidad y tu autoestima. Entonces, por ahí comienza un poco la liberación personal de la bola de consumo de marketing. Muy buena esa frase. Genial, ha sido buenísimo, Zoe. Pues no sé si tienes alguna última cosita a comentar. Mm, No, en principio Yo, eso, bueno, espero haberos dado así algunos tips. En principio yo eso, animo a todas a que reviséis un poco el armario que tenéis y si hay eso, si hay ropa que veis que no os hace sentir bien en ese aspecto, como digo, o sea, no soy favorecedora de tirarla, sino más bien de reciclarla o de hacer segunda mano, ¿no? Pero sí ir eliminando esas piezas que os hacen sentir mal con vosotras mismas. O sea, eso es muy importante, ¿no? O bien porque os hacen pensar que no llegáis a ser lo que deberíais de ser, o bien porque están, digamos, haciéndoos sentir mal porque son feas para vuestra forma de pensar y de repente entonces el día que estás de ahí te la pones, o bien ese tipo de cosas empezar a eliminarlo y empezar a tener una relación bonita con lo que tenéis, porque al final, como digo, hay una transferencia muy, muy poderosa de lo que tienes a lo que crees que eres, ¿no? Entonces, empieza a construir para ti mismo un simbolismo y una representación simbólica a través de lo que tienes que te haga feliz con quien eres, básicamente. Y eso seguro que va a reportar grandes beneficios personales y de salud. cómo me gusta tenerte cada mes aquí. A mí también me encanta Pues estar aquí. muchísimas gracias, ha sido un placer. El mes que viene estaremos haciendo alguna cosita sobre la Fashion Revolution Week, así que estamos atentas y nos vemos en un mes. Muchísimas gracias a Fantástico. todos. Un beso a todas. Chao.